Hola Mix, como siempre, estaré agregando al resumen los detallitos jugosos que se omitieron de la novela ligera. Disfruta el spoiler. Shen-Mei estaba furiosa porque Mao Mao había invadido su laboratorio secreto, por lo que golpeó a Suirei por no mantener a sus ratas bajo control. La señora estaba a punto de castigar a Kyo con su espada porque su cara se le hacía conocida, pero pensó que no era la primera vez que se metía en su territorio. Pero Suirei le explicó que el niño era hijo de una de sus mujeres de confianza. Justo entonces apareció Lowland detrás de su mamá, pidiéndole que no perdiera el tiempo regañando a un niño que solo estaba jugando. En ese momento, Mao Mao tuvo una revelación. La consorte Lowland la había estado engañando todo el tiempo, disfrazándose de sirviente en el palacio. Aunque Shen-Mei decidió no castigar al niño, sí ordenó que Mao Mao recibiera 100 latigazos, así que pidió que la amarraran a un poste. Suirei intentó hacer que cambiara el castigo, pero lo único que consiguió fue otro golpe en la cara. Mao Mao sabía que estaba en problemas porque Shen-Mei no solo era peligrosa, sino también sabía que había descubierto las feifas que estaban construyendo en el laboratorio. Como no había forma de sobrevivir a 100 latigazos seguidos, ya daba por hecho que la iban a matar por accidente. Justo cuando Shen-Mei ordenó que se la llevaran, Lowland le hizo una propuesta. Si aún estaba buscando un boticario, pues ahí tenía una. Al ver que su madre estaba más interesada en castigar que en encontrar un boticario, Lowland mintió descaradamente y dijo que, gracias a los experimentos que la chica de ahí había hecho en sí misma, había descubierto una medicina para la eterna juventud. Como ya había probado tantas medicinas, no sabían cuál era, pero que estaba segura de que Mao Mao podría encontrar el elixir de la inmortalidad. Mao Mao no entendía nada porque semejante medicina no existía, pero Shen-Mei sí se lo creyó y ordenó que llevaran a la boticaria a su fortaleza para que se dedicara a crear el elixir. El lugar estaba lejos del pueblo de aguas termales y durante el viaje, Mao Mao empezó a darle vueltas al engaño de Lowland. Ahora entendía el comportamiento extraño de la consorte, desde su falta de interés en la clase especial para mujeres que había dado Mao Mao, hasta la forma en la que se escondía de la emperatriz viuda y la consorte Li Shu. Su actuación como Lowland y Shisui había sido perfecta para que nadie la reconociera, tanto que ni siquiera Mao Mao se había dado cuenta. Aunque llegó a sospechar algo, lo descartó porque su comportamiento chismoso y alegre la hacían ver como una chica común, pero ahora se sentía completamente estafada. Cuando llegaron a la fortaleza, Suirei les mostró el laboratorio del antiguo boticario de Shen-Mei, quien había sido su maestro. El boticario no solo había estado investigando cómo crear la medicina de la resurrección, sino que además había trabajado en el palacio hasta que lo desterraron por, supuestamente, embarazar a una dama de compañía. Al entrar a la habitación, Mao Mao le preguntó a Suirei si ella y Shisui eran hermanas. Suirei confirmó que sí, aunque no parecía muy entusiasmada con el tema. También le contó que su madrastra la odiaba porque su padre, aunque era de un linaje lejano del clan Shi, había sido adoptado por el líder del clan y rebautizado como Shishou. En su momento, Shishou estaba comprometido con Shen-Mei, pero el matrimonio se canceló cuando la emperatriz regente ordenó que Shen-Mei se convirtiera en una concubina de alto rango del anterior emperador. Años después, Shishou logró que el emperador le permitiera recuperar a Shen-Mei, pero cuando ella regresó a la mansión de Shishou, descubrió que él ya estaba casado y con una hija. Eso no le gustó nada, así que echó a la madre y a la niña de la casa y las trataba como sirvientas. También le quitó su nombre a Suirei porque no soportaba que tuviera el carácter del clan Shi. Antes, Suirei se llamaba Shisui. Mao Mao comentó que a Lowland le gustaba ese nombre, tanto que lo había usado para hacerse pasar por una sirvienta. De hecho, aunque Suirei y Lowland eran hijas del mismo padre, a una la trataron como princesa y la enviaron al palacio interno, mientras que a la otra la hicieron dama de la corte y le hicieron trabajar desde las sombras como una asesina, pues Suirei incluso había participado en el intento de asesinato de Jinshi, ya que provocó una explosión para robar los instrumentos ceremoniales y reemplazarlos por otros que estaban alterados para asegurarse que la viga se cayera y aplastara a Jinshi, y cuando la atraparon, fingió su muerte para escapar. Mientras tanto, Mao Mao empezó a conectar las pistas. Sabía que Shishou también debía estar detrás del atentado de Jinshi. Le preguntó a Suirei cómo había logrado
engañar a los oficiales de la corte. Suirei se puso roja, pero respondió que 3 oficiales la tocaron para confirmar que no había nada allá abajo. Nadie que no estuviera castrado podría haber engañado a los 3. Entonces, Mao Mao seguía preguntándose cómo lo había logrado Jinshi. Además, Mao Mao sabía que solo el emperador y su familia podían entrar al harem y el único pariente cercano del emperador era su hermano menor. Jinshi no podía ser el príncipe porque sus edades no coincidían. Pero, ¿y si Jinshi era más joven de lo que aparentaba? Antes de poder resolver este acertijo, decidió ignorarlo y en su lugar enfocarse en lo que estaba pasando en la fortaleza. Recordó que Gao Shun sospechaba que el enviado especial se había escapado en la noche para reunirse con alguien. Shen Mei estaba fabricando feifas, un arma occidental, y ahí lo entendió todo. Estaban planeando iniciar una guerra. Suirei confirmó la sospecha mientras salía de la habitación y también le recordó a Mao Mao que Lowland la había salvado, así que más le valía empezar a pensar en una manera de engañar a Shen Mei con ese elixir. Mao Mao, ahora ya consciente de todo, quería hacer algo, pero estando atrapada en el tercer piso, no podía hacer nada. Y no es que fuera su intención, pero se distrajo revisando los documentos del boticario anterior, que parecía haber muerto probando medicinas. Cuando volvió a concentrarse en lo importante, recordó que las guerras solían empezar cuando no había trabajo en el campo, así que intentó ubicarse en el mapa, calculando el tiempo que había tardado en llegar desde el palacio interno. Sabía que había una montaña cerca, pero no recordaba su nombre, y lamentó no haber estudiado más para el examen que Jinshi le hizo tomar para dama de la corte. Mientras Mao Mao estaba intentando olvidar sus penas, escuchó mucho ruido fuera de su puerta. Parecían las risas de los niños que jugaban por ahí, y también escuchó la voz de Kyo, quien estaba desobedeciendo a su niñera por el simple hecho de estar en ese lugar. Mao Mao se levantó para escuchar mejor, y de pronto recordó que cuando la iban a llevar a la fortaleza, Kyo le pidió a Suirei que lo llevara con ella. Suirei dudó por un rato antes de traerlos, pues si lo que estaban armando era una rebelión, en el momento en el que el emperador se diera cuenta, todos los que estaban ahí serían juzgados por traición y condenados a la muerte, sin importar que fueran mujeres, ancianos, niños o bebés. Mientras pensaba esto, Mao Mao sintió una extraña sensación de compasión por los niños, pues eran muy pequeños como para entender el por qué serían castigados de tal manera. También se preguntó si sus padres se los habrían explicado. Por otro lado, Laura le estaba recordando cómo había sido su vida hasta ese momento, pues desde que ella tenía uso de razón, siempre había hecho todo lo que su madre le dijera, incluso hasta cuándo reírse o cuándo molestarse con su padre, pero sobre todo a no decir nada mientras su madre torturaba a los sirvientes y a su hermanastra Suirei, pues Shen Mei, la madre de Lowland, la odiaba con todo su ser, así que por eso le daba el peor trato posible. Pero Lowland no hacía nada, solo porque ingenuamente creía que si se convertía en su títere, de esa forma su madre no sería tan mala con ella. Pero con el paso del tiempo se dio cuenta de que estaba equivocada y que su madre tenía más maldad en su ser. Por eso ella haría algo para detenerla, aunque no supiera bien qué hacer. Tiempo después, mientras Mao Mao estaba en su celda trabajando, fue llamada por un guardia para ser llevada a la habitación de Shen Mei. Esto lo hacían todos los días, pues todos los días la madre de Lowland quería saber si ya estaba lista su medicina para ser bella eternamente. Pero Mao Mao, como todos los días, respondió que aún no estaba lista. Mientras estaba en la habitación, pudo observar que Suirei era tratada como la sirvienta personal de Lowland, aunque cuando estaban fuera de ese lugar, ellas realmente se querían como hermanas. También pudo distinguir un claro olor a almizcle, lo cual era el aroma de sus fiestas lujuriosas que hacían ahí, pues había mujeres en la cama con varios hombres. También notó que había copas de vino, pero por el aroma que impregnaba la habitación, Mao Mao dedujo que habían sido mezclados con algo más, para dejar inconscientes a las mujeres, ya que ninguna se veía en sus 5 sentidos. Mao Mao estuvo muy poco tiempo ahí, pero cuando Shen Mei le dijo que se fuera, ella obedeció, y al salir de la habitación se encontró con Kyo y otros niños más. El chico le preguntó a Mao Mao por su madre, pues le había dicho que estaba trabajando con Lady Shen Mei. La boticaria de inmediato se dio cuenta que a Kyo lo habían dejado en el pueblo para alejarlo de su madre, para que ella se pudiera divertir con los cariñosos que llevaba Shen Mei todos los días, pues a ella le encantaba ver cómo las mujeres de alta clase de su familia se hundían en la lujuria y los vicios. Pero Mao Mao no dijo nada, solo le contestó que nunca había visto a su madre, así que no sabría si estaba ahí o no.
Kyo entendió, pero después pareció querer decirle algo a Mao Mao, pero no pudo porque le ganó la pena, así que mejor salió corriendo, dejando a Mao Mao con la duda de que era lo que quería Kyo, pues parecía algo importante. Mientras tanto, en la oficina de Jinshi, Lahan le había llevado un mapa con un plano donde mostraba que la supuesta finca de Shishou, el funcionario que era la mano derecha del antiguo emperador y ahora el consejero de la emperatriz viuda, había crecido mucho en los últimos años y que todo el dinero que faltaba, así como el hierro que escaseaban, era porque se lo llevaban a esa fortaleza, lo cual en sí ya era una prueba de que el clan Shi estaba planeando una rebelión en contra del emperador y de toda la familia imperial, porque además Lahan le llevó las pruebas de que ahí se habían fabricado las armas con las que habían intentado eliminar a Jinshi durante la cacería de primavera, motivo por el cual todo el clan debería ser castigado. Sin embargo, ya no pudo seguir con su informe, pues Lahan irrumpió en la oficina muy molesto y le ordenó a su heredero, o sea a Lahan, de que no pasara mucho tiempo en ese lugar con ese noble, porque si no, la gente iba a empezar a decir chismes, sobre todo porque no se podía distinguir si era un hombre o una mujer. Esto lo dijo claramente con la intención de ofender a Jinshi, pero él, en lugar de ofenderse, soportó, pues sabía que lo decía porque Mao Mao había sido secuestrada cuando el trabajo de Jinshi como administrador era velar por todas las mujeres del harem, pero justo alguien entró y se había llevado a la querida hija del estratega militar en sus narices y nadie se había dado cuenta hasta tiempo después. Lahan estaba muy molesto por eso mismo y culpaba a la ineptitud de Jinshi que su hija hubiera sido secuestrada, por lo que solo estaba lanzando insultos al azar. Lahan, al ver que su padre tenía la clara intención de golpear a Jinshi en cualquier momento, le pidió a Gao Shun que de favor le prestara el palanquín. Gao Shun, al ver que la ira del estratega estaba creciendo aún más y que si lo golpeaba para defender a Jinshi sería un problema político muy grande, decidió ayudar a Lahan con sus peticiones, mientras que Lahan seguía insultando a Jinshi diciéndole que todo lo hacía a medias y que no le importaban las mujeres a su cuidado. Jinshi no se alteró con ninguna de las groserías que Lahan le había dicho y muy calmado le dijo que lo comprendía, pero que el enemigo en realidad era Shishou, no él. Esto hizo enojar más a Lahan y dijo que si lo sabía, que entonces ¿por qué no hacían nada? Porque estar detrás de su escritorio con el papeleo no ayudaría a recuperar a su hija. También le dijo que a pesar de entrar y salir del palacio interno a su voluntad, no hacía nada bien y le criticó hasta su apariencia diciéndole que estaba a medias y que no tenía el valor para actuar por su cuenta porque esperaba que todo se resolviera por arte de magia. Con esto que le dijo, Jinshi se dio cuenta de que su futuro suegro sabía quién era en realidad y también que estaba haciendo el trabajo como un falso eunuco solo para evitar sus responsabilidades reales como miembro de la familia imperial. Gao Shun, quien estaba atrás solo escuchando, no pudo reclamar nada porque sabía que en parte Lahan tenía razón, lo cual esa actitud molestó aún más a Lahan, así que se puso de pie para gritarle que no iba a conseguir nada en la vida siendo un simple eunuco. Esto se lo dijo porque sabe que no es un eunuco pero que finge ser uno, y para que así se ofendiera a Jinshi y dejara de jugar y que asumiera su verdadero papel del príncipe heredero. Jinshi no sabía ni qué responder porque de cierta forma su suegro había hablado con la verdad, pero el que se hizo el ofendido fue Loumen, que en ese preciso momento iba entrando a la oficina diciendo que no sabía qué pensar así de las personas que son eunucos y que él no había elegido ser uno, sino que lo habían forzado por su mala suerte. Lahan, al ver a su tío sido ofendido, corrió a disculparse con él diciendo que no hablaba de él, pero Loumen paró el mal genio del estratega y le dijo que pidiera las cosas con educación. Lahan se veía tan débil e indefenso tratando de disculparse con su tío que Jinshi no sabía qué hacer. El hecho de que Loumen llegara en ese momento había sido obra de Lahan, pues sabía que solo el padre adoptivo de Mao Mao y el tío de Lahan era la única persona que podía contener la ira del estratega militar más extraño del palacio. Y de pronto Lahan, haciéndole caso al sabio consejo de Loumen, se puso enfrente de Jinshi y con su aire digno, pero como si estuviera suplicando, se arrodilló ante Jinshi. Y no solo eso, Lahan y Loumen también lo hicieron, tratándolo como lo que es, como el príncipe heredero, para pedirle que por favor movilizara el ejército especial, aquel ejército
ejército que solo el emperador y el príncipe heredero podían comandar y que fuera a suprimir la rebelión del clan Shi, pues ellos habían sido los culpables del intento de asesinato en su contra que había sufrido antes y que tenían todas las pruebas en su escritorio, pero en realidad quiso decir que fuera a rescatar a su hija Mao Mao. Esto sorprendió mucho a Jinshi, pues sabía que era una súplica desesperada para que rescatara a Mao Mao, pero el hacerlo sería revelar su verdadera identidad, dejar de jugar con que eres la libertad de vivir una vida en paz y asumir un cargo que no quería, el trono. Así que esta era una decisión muy riesgosa, pero para rematar, Lacan levantó la cabeza y le preguntó muy seriamente hasta cuándo iba a seguir fingiendo ser un eunuco, o mejor dicho, cuándo iba a ser el príncipe de la luna, que era como todos los demás debían llamarlo, pues Jinshi solo era una identidad falsa. Jinshi se levantó y sin pensarlo mucho, sabiendo dónde estaba Mao Mao, no la iba a dejar sola, así que por ella estaba dispuesto a asumir su verdadera identidad y poder. Y aquí termina este gran episodio. A mí me encanta que Jinshi no se lo pensara mucho para decidir ir por Mao Mao, aunque tuviera que comandar un ejército y asumir su verdadera identidad. Pero díganme ustedes, ¿qué les pareció este capítulo? Me encanta leer sus comentarios. Antes de irme, quiero agradecer enormemente su apoyo y ayuda a mis amics superiores y mejores amics. Gracias por financiar este canal. Y también a todos ustedes por llegar hasta esta parte del video. Muchas gracias. Por cierto, que ya estaremos trayendo la próxima semana los resúmenes de la novela 16, así que estén al pendiente si no quieren perderse de nada. Asegúrense de tener la campanita activada con las notificaciones para que sean los primeros en saber qué pasa con el amor de Jinshi y Mao Mao en esta nueva novela. Ahora sí me despido. Los amo a todos y espero verlos en el próximo spoiler. Pero Mao Mao, juro que lo sabrás, porque un día tú también caerás.